Hola, muy buenas chicos. Hoy estamos en la resolución de problemas de termofluidos. En el día de hoy les tengo un ejercicio muy interesante que es el siguiente. El ejercicio nos pregunta y nos dice, se extrae agua a 20 grados Celsius mediante un sifón de un depósito, como se muestra en la figura. Para el diámetro de D minúscula va a ser de 8 centímetros y para el diámetro de D mayúscula va a ser de 16 centímetros. Nos van a pedir determinar A, el caudal mínimo que puede lograrse sin que se produzca cavitación en el sistema de tuberías, y B, la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación. Adicional a esto, el inciso C nos dice que comentemos las diferentes formas de aumentar la elevación máxima de ese punto más alto del sistema de tuberías, evitando aún la cavitación. Entonces, en el desarrollo del ejercicio, primero vamos a hacer un apartado de recolección de datos y análisis. Debemos de tener en cuenta que nos están dando una temperatura y una figura. Si nos damos cuenta, en el depósito está en el exterior y nos dicen, adicional a esto, que esta agua se maneja a 20 grados Celsius cuando ya está en el sifón de ese depósito. Partiendo de ahí, debemos de tener en cuenta que la presión del vapor de agua o de esta agua que está pasando a este sifón va a ser de aproximadamente 2.33 kilopascales. Ahí tenemos otras unidades, pero vamos a manejar en este caso pascales. ¿Ok? Y adicional a esto, pues en el depósito, ya que estamos en el exterior, en la atmósfera, va, como es una presión como fija, depende de esta misma. Entonces, a nivel estándar, vamos a manejar una presión de 101,3 kilopascales. Continuando con esto, hay que tener en cuenta un concepto muy claro como lo es la cavitación. En este caso, pues hay que recordar que la cavitación ocurre cuando la presión cae por debajo de la presión de vapor del líquido, generando burbujas que dañan o inutilizan el sistema. Es decir, que debemos de llegar a un equilibrio en este sistema de sifón del depósito evitemos esa presión por debajo. ¿Ok? Continuando con el desarrollo del ejercicio, pues en el enunciado y en la figura nos dan una serie de datos y análisis. Después de hacer ese pequeño análisis anteriormente, pues tenemos las diferentes presiones, digamos la presión del sifón en el depósito, las diferentes alturas que nos la muestran en el sistema de tuberías o en el mismo depósito, y a su vez las presiones. Si podemos analizar del punto 1 al punto 4, ambas están en el depósito o fuera del depósito, como a una atmósfera normal. Así que lo vamos a manejar en la cantidad de pascales mencionados a una atmósfera. Y en el punto 2 y 3, en la presión 2 y 3, se va a manejar efectivamente los 2330 pascales, que son los pascales que se manejan en el agua a 20 grados Celsius. Obviamente la gravedad a 9.81 metros por segundos cuadrados. En este caso, pues la densidad del agua, que su valor estándar suele ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad 1 en este caso cero, pero ya después, más adelante, los explico. En el desarrollo del inciso A, el caudal mínimo que puede lograrse sin que se produzca cavitación en el sistema de tuberías, lo primero que vamos a hacer es sacar las áreas de esas tuberías, en este caso de la tubería pequeña de minúscula y la tubería grande de mayúscula. Aplicamos la fórmula súper sencilla, pi cuartos por, en este caso, pues este diámetro en metros, es muy importante la unidad, a elevado a la 2. Aplicamos la fórmula y pues así obtenemos las áreas de ambas tuberías. Continuando con el ejercicio, mediante este sistema, como tenemos diferentes presiones, alturas, velocidades, etcétera, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que es muy útil para este tipo de sistemas. En este caso nos piden, antes de que se logre la cavitación en el sistema de tuberías, es decir, que vamos a utilizar el punto más alto y a su vez el punto del depósito. Como pueden ver acá en la ecuación de Bernoulli, pues ponemos el punto 1
y el punto 3. Entonces, eh, aquí nos hacemos la igualación de la ecuación de Bernoulli y vamos a empezar a descartar y a despreciar datos que no necesitamos o que no tenemos y a utilizar datos que tenemos para conseguir el resultado del caudal. En este caso vamos a despreciar solo la velocidad 1, como se podría decir la velocidad inicial, ya que no nos la están pidiendo y tampoco tenemos forma de hallarla, ya que nos están pidiendo pues lograr esa velocidad final del caudal antes de que se logre esta cavitación. Así que la vamos a despreciar y va a ser igual a cero. Los demás datos los tenemos todos porque tenemos las alturas, las presiones antes mencionadas, las densidades y obviamente lo que queremos lograr, que es la velocidad final para lograr ese caudal. Una vez tenemos la ecuación así despejada, la empezamos a despejar para buscar la velocidad final, o 3, en la ecuación de Bernoulli. Empezamos a despejar, en este caso pues mandamos la presión 3 con su densidad a la izquierda para que se reste y a su vez mandamos su altura 3 con la gravedad a la izquierda para que se resten de igual forma. Continuando, pues hacemos ahí, factorizamos la gravedad para que solo quede en factores de la altura y a su vez pasamos el 2 dividiendo a la izquierda a multiplicar. Finalmente, como está elevado a la 2, dejamos todo sobre raíz y una vez tenemos todos los datos y la ecuación, es cuestión de reemplazar. A la hora de reemplazar, nos sale directamente pues la velocidad y obviamente cancelando unidades y todo nos va a dar un resultado de 12.6 metros sobre segundos. Una vez esto, pues teniendo este resultado de la ecuación de Bernoulli, sabemos que el caudal es igual al flujo volumétrico. En este caso, el flujo volumétrico se puede expresar de la siguiente manera. Lo hago mediante la continuidad del área por esa velocidad. Y en este caso, pues nos vamos a guiar de que el caudal va a ser igual a la velocidad 3 por el área 3. Recordamos que lo primero que sacamos fueron las áreas, así que ya tenemos esos datos, aquí están a mano derecha y es cuestión de reemplazar. Entonces a la hora de reemplazar esta velocidad que obtenimos de la ecuación de Bernoulli y el área que habíamos sacado previamente, nos da como el caudal 251.96 litros sobre segundos en unidades más apreciativas, para que se den a la idea. Partiendo del inciso B, la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar esta cavitación. Utilizamos nuevamente la ecuación de Bernoulli para despreciar y garantizar qué es lo que buscamos. En este caso, vamos a buscar H3 porque es el punto más alto y vamos a empezar a despreciar. En este caso las velocidades no las vamos a necesitar porque no nos la piden y no nos sirven a la hora de encontrar estas alturas. Entonces vamos a despreciar ambas y van a ser iguales a cero. Una vez tenemos la ecuación de esta forma, vamos a proceder a despejarla. Con la ecuación de Bernoulli pues empezamos a despejar, mandamos la presión 3 y con su densidad a la izquierda para que quede restando y a su vez en esa altura 3 mandamos su gravedad que está acompañada a la izquierda y la factorizamos para que esté multiplicándose con las presiones sobre las densidades, más la sumatoria de su primera altura. Una vez tenemos esta ecuación de Bernoulli, pues nuevamente con los datos que ya tenemos es cuestión de reemplazar. Nos daría de la siguiente manera que la altura 3, reemplazando los datos, como es en altura y la estamos buscando en metros, va a ser igual a 15.09 metros. Finalmente, pues el inciso C en el ejercicio nos dice que además comentemos las formas de aumentar la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías en la cavitación para evitar pues esta cavitación. Aquí les menciono pues algunos puntos que pueden tener en cuenta para aumentar esa elevación evitando la cavitación. Como primero tenemos reducir la temperatura del agua o emplear un fluido cuya presión de vapor sea más baja. ¿Esto cómo le evita a esta formación de burbujas o el colapso de estas? Pues esto permite aumentar esa margen de presión disponible que tengamos por alcanzar
evitando pues esta cavitación. El segundo punto nos indica lo siguiente: incrementar el diámetro de la tubería en la sección previa al punto más alto. Es decir, esto lo que va a permitir es disminuir la velocidad local de ese flujo y por ende se reduce la caída de presión en esa zona crítica, evitando la cavitación y el colapso de esas burbujas. Y finalmente, trabajar con un caudal más bajo. Claro, si trabajamos con un caudal más bajo, va a ser una menor velocidad de fluido, lo que implica pues menores pérdidas de presión. ¿Y qué implica menores pérdidas de presión? Menor capacidad para esta formación de burbujas o colapso de burbujas, lo cual disminuye el riesgo de alcanzar presiones iguales o inferiores a la presión de vapor para llegar y evitar esa cavitación. Y eso sería todo por el ejercicio de hoy, así que muchas gracias por escuchar. Aquí Khaled, gracias.